¿Qué pasaría si te dijera que en este mismo instante el Espíritu Santo está intentando hablar contigo? Detente un momento y piénsalo con el corazón abierto. ¿Estás escuchando su voz o el bullicio de la vida diaria está ahogando ese susurro divino? No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Ese anhelo que sientes en lo más profundo, de paz, de dirección, de respuestas, no es una coincidencia. Es Dios mismo tocando la puerta de tu alma. Su espíritu se mueve constantemente, nos guía, nos consuela, nos muestra el camino cuando todo parece oscuro. Pero hay un problema. Muchos no saben cómo reconocer su voz, y eso deja al corazón confundido, atrapado entre decisiones, sintiéndose solo aun estando rodeado de gente. Pero hoy eso puede cambiar. En los próximos minutos abriremos juntos la palabra de Dios para descubrir principios poderosos que te ayudarán a discernir esa voz suave que viene del cielo. Aprenderás a silenciar el ruido que te rodea, a distinguir la verdad de la confusión y a escuchar con claridad esa dirección que tanto has buscado. Imagina por un momento cómo sería tu vida si supieras con certeza que Dios te está hablando y que tú sabes exactamente qué te está diciendo. ¡Qué paz! ¡Qué libertad! Ya no caminarías a ciegas, ya no temerías el mañana, porque sabrías que aquel que creó el universo está guiando tus pasos. Pero este mensaje no es solo para ti. Al abrir tu corazón a estas verdades, te conviertes también en instrumento de bendición para otros. Al recibir, también siembras. Al escuchar, también compartes. Esta es una oportunidad santa, una invitación a ser parte de algo eterno, llevar el mensaje de Jesucristo a los corazones sedientos de esperanza. Así que, si estás listo para dar ese paso de fe, quiero invitarte a hacer algo concreto. No por rutina, no por obligación, sino como una declaración de fe. Declara con tu acción que crees que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Afírmalo, escríbelo, proclámalo. Di con tu propia boca: estoy listo para oír la voz del Espíritu Santo. Y cuando lo digas, que no sea solo una frase, sino una decisión del alma. Juntos caminaremos este sendero de fe. Juntos abriremos nuestros oídos espirituales. Juntos llevaremos la esperanza de Cristo a un mundo herido. ¿Estás listo? Entonces vamos, escuchemos su voz, porque Él ya te está llamando. Número 1. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Estas palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo no solo son bellas, son una promesa viva. En ellas descubrimos el secreto de cómo el Espíritu Santo nos habla, no con estruendos, sino con ternura, como un pastor que llama a sus ovejas por su nombre. Imagina ese campo abierto, donde muchas voces resuenan, donde hay ruido, movimiento, confusión. Sin embargo, en medio de todo eso, las ovejas conocen la voz de su pastor. No necesitan ver su rostro, no requieren explicaciones, su corazón la reconoce. Así también actúa el Espíritu Santo con nosotros. Él no grita, no impone, susurra al alma. Pero ¿estamos escuchando? Escuchar al Espíritu Santo no ocurre por accidente. Es una decisión, un acto de rendición. Al igual que las ovejas necesitan tiempo para reconocer la voz de su pastor, nosotros debemos habituarnos a la voz de Dios. ¿Y cómo comienza eso? Con su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. No es un libro más, es aliento divino, brújula para el alma, reflejo del corazón del Padre. Tal vez has sentido una impresión en tu corazón, una idea repentina, una paz inexplicable. Es posible que el Espíritu Santo haya estado llamando tu atención y quizás te preguntas: ¿cómo puedo saber si es Él? Jesús lo dejó claro: mis ovejas oyen mi voz. Es la relación la que marca la diferencia. No se trata solo de oír, se trata de seguir.
¿Cuánto tiempo pasas a solas con el pastor? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste silencio para escucharlo? Vivimos en un mundo que grita. Las notificaciones, los pendientes, las distracciones, todo compite por nuestra atención. Pero Dios habla en el silencio, en la quietud. Él revela su presencia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. ¿Podrías apartar 5 minutos hoy solo para estar en silencio ante Él? Sin pedir nada, solo estar, solo oír. Y cuando Él habla, nos mueve. A veces sentimos una carga por alguien, una urgencia por orar, una necesidad de actuar con compasión. Ese impulso que brota desde lo más profundo y está en armonía con la palabra, ese es el Espíritu guiándonos. Nuestra parte es obedecer. Cuanto más respondemos, más clara se vuelve su voz. Es como esa oveja que sigue a su pastor una y otra vez. Cada vez que lo hace, el lazo se fortalece. Así también, cuando caminamos por fe y obedecemos la guía del Espíritu, aprendemos a confiar, a discernir. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Quiero invitarte a dar un paso concreto hoy. Uno solo. Podría ser leer un capítulo de la Biblia o reservar 10 minutos para orar con sinceridad. No lo hagas por costumbre. Hazlo con un anhelo, conocer más al pastor de tu alma. Y si en este momento tu corazón arde con el deseo de seguir su voz, te invito a declararlo. Escribe en tu corazón y si quieres, también en los comentarios: estoy listo para seguir la voz del pastor. Que esta afirmación sea tu testimonio, que sea una llama que inspire a otros, porque juntos podemos formar un pueblo que no solo oye, sino que también sigue al Señor paso a paso hasta la eternidad. Número 2, Evangelio de Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30, 21, Reina Valera 1960. Hay una voz que no siempre se escucha con los oídos, pero que retumba en lo más profundo del alma. Es la voz del Espíritu Santo, hablándonos cuando estamos a punto de tomar un desvío, cuando el camino se bifurca y no sabemos hacia dónde seguir. Esa voz no siempre es ruidosa, a veces apenas es un susurro, pero cuando estamos atentos, la escuchamos claramente. Este es el camino, andad por él. ¿Has estado alguna vez en un momento de decisión tan difícil que sentiste como si el corazón estuviera dividido en dos direcciones? Tal vez ambas opciones parecían correctas, o tal vez ninguna daba paz. En esos momentos, Dios no se queda en silencio. Él no abandona a sus hijos en la confusión. Él habla y lo hace desde atrás, como dice Isaías, porque caminar con fe es avanzar sin verlo todo, pero sabiendo que Él está allí. ¿Por qué desde atrás? Porque Él quiere que confiemos, que no caminemos por vista, sino por fe. El Señor no siempre nos muestra el mapa completo, pero nos da la certeza de que cada paso en obediencia será guiado por su mano amorosa. Ahora bien, ¿cómo distinguimos esa voz entre tantas otras? Entre el ruido de nuestras emociones, el consejo de otros y los temores que nos paralizan. Solo hay una forma: alineando nuestro corazón con su palabra. El Espíritu de Dios jamás nos guiará por un sendero que contradiga lo que ya está escrito en la Escritura. Si el impulso que sentimos nos lleva al perdón, al amor, a la humildad o a la compasión, podemos estar seguros de que viene de Él. Pero este versículo también nos confronta con una pregunta: ¿realmente buscamos su voluntad o solo queremos que apruebe la nuestra? A veces oramos con el corazón ya decidido, esperando que Dios bendiga el camino que nosotros elegimos. Pero el verdadero escuchar exige rendición. Decir, como Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya.
Imagina a un viajero en un sendero lleno de curvas. Si camina solo, cada giro puede ser motivo de ansiedad. Pero si va acompañado por alguien que conoce el camino, su andar se llena de confianza. Así es el Espíritu Santo, nuestro guía fiel. Nos corrige cuando desviamos, nos anima cuando dudamos, pero para oírle con claridad hay que estar cerca. Porque cuanto más lejos estamos de Dios, más difusa se vuelve su voz. La oración, la alabanza y el estudio de la Biblia nos acercan a su presencia. Es allí donde la voz se vuelve nítida, donde entendemos que incluso la corrección es un acto de gracia. Cuando escuchamos esa voz que nos dice, ese camino no es para castigarnos, sino para salvarnos del daño. Dios no corrige por enojo, sino por amor, y no basta con oír. Isaías nos llama a actuar, andad por él. La guía del Espíritu no es una sugerencia para considerar, es una dirección para obedecer, aunque nos cueste, aunque requiera fe, aunque implique renunciar a lo cómodo. Obedecer a Dios siempre nos conducirá a la vida, a la paz y al propósito eterno. Mira los ejemplos en la palabra. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés desafió a Faraón con solo una promesa. María aceptó ser madre del Salvador, sabiendo que su nombre sería cuestionado. Todos ellos escucharon la voz y caminaron, y por su obediencia el plan de Dios se manifestó. Hoy, esa misma voz te habla a ti. Tal vez te llama a un acto de compasión, a perdonar a quien te hirió, a confiar en Él en medio del miedo, a soltar lo que no puedes controlar. Lo que sea que el Espíritu te indique, da el paso, porque donde Él guía hay plenitud. Y recuerda esto, la voz del Espíritu siempre refleja el amor del Padre. A veces es suave, a veces firme, pero siempre verdadera, siempre llena de esperanza, siempre dirigida a llevarte más cerca de Cristo. ¿Estás dispuesto hoy a escuchar y obedecer? Número 3, Evangelio de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14, RBR 1960. Este versículo no es solo una declaración teológica, es un susurro del cielo que nos recuerda quiénes somos realmente. No somos huérfanos espirituales, no somos extraños ante Dios, somos hijos suyos, y esa identidad se revela cada vez que permitimos que su Espíritu nos guíe. Ser guiado por el Espíritu no es simplemente una experiencia mística ni un privilegio reservado a unos pocos. Es la evidencia de pertenecer a la familia de Dios. Cuando caminamos bajo su dirección, cuando nos rendimos a su voz, entonces confirmamos que somos parte de su casa, herederos de su gracia, portadores de su nombre. La guía del Espíritu siempre implica movimiento. No nos deja estancados, nos empuja hacia el crecimiento, nos lleva por sendas que transforman el alma y moldean el carácter. No se trata de perfección, sino de rendición diaria. Como un niño que toma la mano de su padre para cruzar una calle desconocida, así nosotros debemos aferrarnos a la sabiduría divina, incluso cuando el camino parezca incierto o difícil de comprender. Una de las maravillas del Espíritu Santo es que no nos dirige con un molde único. Él conoce cada rincón de nuestro corazón, sabe dónde nos duele, qué nos frena, cuáles son nuestros dones y debilidades. Su guía es personal, adaptada a nuestras circunstancias, llena de un amor que no es generalizado, sino profundamente íntimo. Pero, ¿cómo sabemos que es Él quien nos guía? Una de las señales más claras está en el fruto que comienza a florecer en nuestras vidas. La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, lo describe así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando nuestras decisiones reflejan estas virtudes, es porque su Espíritu está obrando dentro de nosotros. Otra forma en que el Espíritu nos guía es a través de la convicción. No es condena ni culpa vacía, esas vienen del enemigo. La convicción es ese susurro amoroso que nos señala con ternura lo que debemos dejar atrás. Es cuando sentimos que debemos perdonar, reconciliarnos, abandonar un hábito que daña o hablar con verdad aunque nos cueste. Puede ser incómodo, pero siempre es para nuestro bien. Es el cincel del Espíritu, esculpiendo en nosotros el carácter de Cristo. Romanos 8:14 nos recuerda que esta guía no es impersonal, está conectada directamente con el amor paternal de Dios. Así como un padre cuida, provee y enseña a su hijo, así el Señor nos guía con ternura y determinación. Su deseo no es controlarnos, sino protegernos, edificarnos, restaurarnos. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo en Lucas 15? Aquel joven se alejó, desperdició su herencia, rompió la relación, pero al volver, el padre corrió a su encuentro, lo abrazó, lo vistió, lo llamó hijo otra vez. Así es nuestro Dios. Aunque nos alejemos, el Espíritu nunca se cansa de guiarnos de regreso a casa. Y cuando esa guía nos lleva a lo inexplicable, a lo que escapa de la lógica humana, también allí podemos confiar. Como Pedro, que caminó sobre las aguas en Mateo 14. Humanamente era un absurdo, pero cuando el Espíritu llama, Él sostiene. Nuestra lógica dice, quédate en el bote, pero la voz del cielo dice, ven. Y al obedecer, descubrimos que el milagro no está en entender, sino en confiar. Seguir al Espíritu también exige rendición, soltar el control, entregar nuestros planes, reconocer que no sabemos más que Dios. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No hay plenitud sin entrega. Y no hay entrega verdadera sin confianza en la guía del Espíritu. Y cuando vengan los días oscuros, cuando no sepas qué camino tomar, cuando el alma tiemble de incertidumbre, recuerda esta promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nada escapa al control de Dios. Si amas a Cristo, si has sido llamado conforme a su propósito, puedes estar seguro de que incluso lo que no entiendes hoy está siendo usado para tu bien eterno. Caminar con el Espíritu no es recorrer un sendero sin tropiezos, es andar con la seguridad de que no estamos solos. Es dejarse moldear, corregir, empujar, es crecer. Y cada paso que damos en obediencia fortalece nuestra identidad como hijos de Dios. Así que hoy, al meditar en esta verdad, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy dejando que el Espíritu me guíe? ¿O estoy tomando mi propio camino esperando que Dios lo bendiga después? Porque ser guiado por el Espíritu no es solo una bendición, es también una responsabilidad. Nos llama a reflejar a Cristo, a obedecer aunque cueste, a vivir como testigos vivos del amor transformador de nuestro Padre. Número 4, Evangelio según Salmos 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Salmos 37:23, Reina Valera 1960. Esta promesa sagrada nos revela una verdad profunda. No estamos caminando solos. El Señor, en su infinita gracia, no solo nos muestra el camino, sino que afirma cada uno de nuestros pasos. Como un padre que toma la mano de su hijo pequeño mientras cruza un terreno pedregoso, así también Dios sostiene a quienes encuentran su deleite en Él. Imagina cruzar un sendero rocoso y resbaloso. Cada paso que das parece incierto y el peligro de tropezar está siempre presente. Pero cuando el Espíritu Santo guía tu andar, hasta los terrenos más difíciles se vuelven seguros.
Él no simplemente indica direcciones desde lejos, Él camina contigo. Él fortalece tu pisada, endereza tu camino y te concede la paz que el mundo no puede dar. Pero esta firmeza que Dios otorga no se concede al azar, viene con una condición: deleitarse en Él. ¿Qué significa esto? Es más que admirarlo o reconocer su existencia. Deleitarse en Dios es encontrar tu gozo en su presencia, es preferirlo a todo lo demás, es decirle: Señor, me basta tu voluntad. Cuando el corazón se rinde así, nuestros deseos comienzan a alinearse con los suyos y el susurro del Espíritu se vuelve claro como la luz de la mañana. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es aprender a confiar en el tiempo de Dios. Nos gustaría conocer el destino final, ver el mapa completo de nuestra vida, pero el Espíritu guía paso a paso como un faro que ilumina solo lo necesario para avanzar hoy. Esto requiere paciencia y esa paciencia muchas veces va en contra de nuestra naturaleza apresurada. Sin embargo, cada paso, lento pero firme, es parte de un plan eterno. ¿Recuerdas la historia de José? Fue vendido, calumniado, encarcelado. Su camino estuvo lleno de vueltas inesperadas, pero en cada etapa Dios estaba estableciendo sus pasos. Lo preparaba, lo formaba, lo sostenía. Y cuando llegó el momento, José pudo mirar atrás y entender: cada dificultad fue parte del diseño divino. Así también contigo, aunque hoy no lo veas, hay un propósito más grande en marcha. Esta verdad nos invita a una colaboración viva con el Espíritu. Él dirige, sí, pero tú debes seguir. No es una relación pasiva, es una caminata constante, orando por dirección, meditando en la palabra y obedeciendo cuando Él habla. Como escribió Santiago: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. La fe verdadera se manifiesta en la acción, y cuando la senda se torne difícil, porque se tornará difícil, no olvides esta promesa: tus pasos siguen siendo afirmados. Aun cuando todo parezca inestable, Dios no ha soltado tu mano. Él sigue obrando. El proverbista lo confirma: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Ahora bien, reflexiona conmigo. ¿Hay áreas de tu vida donde aún no has confiado plenamente en Él? ¿Hay decisiones que temes tomar por miedo a equivocarte? ¿Hay llamados que has postergado porque parecen demasiado grandes? El Salmo 37, 23 te da un ancla. Si tu gozo está en el Señor, puedes avanzar con seguridad. Él va adelante, Él va contigo y Él endereza tus pasos. Y esto no solo nos guía, sino que nos consuela. Porque cuando todo a nuestro alrededor parece desordenado, cuando las voces del mundo nos abruman, su voz nos recuerda: no tienes que cargar solo, yo establezco tu camino. Y lo hace con amor, con paciencia, con una ternura que sobrepasa el entendimiento humano. A veces, al obedecer al Espíritu, descubrimos bendiciones que ni siquiera imaginábamos, nuevas oportunidades, relaciones sanadoras, frutos de carácter que nunca pensamos cultivar. Porque los planes de Dios no solo son más altos, son también más hermosos. Él lo dice en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Por eso hoy abre tu corazón y abraza esta verdad. El Señor se deleita en guiar a quienes se deleitan en Él. No es un espectador distante, sino un Padre cercano, comprometido con cada detalle de tu jornada. Su guía no es solo una promesa, es una realidad para todo aquel que confía en Él. Camina entonces con valor. El Espíritu está estableciendo tus pasos uno por uno.
día tras día. Número 5, Proverbios 16:9. Confiando en Dios para dirigir tu camino. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9, Reina Valera, 1960. ¿Cuántas veces en la vida hemos trazado planes con ilusión, creyendo que sabemos hacia dónde vamos? Hacemos listas, marcamos fechas, soñamos con destinos, pero llega el momento en que aún con todo planificado, el camino cambia. Y ahí esta verdad resplandece como una luz en la oscuridad. El Señor es quien dirige nuestros pasos. Cada día tomamos decisiones. Algunas parecen insignificantes, qué vestir, qué comer, pero otras nos marcan para siempre. Una relación, una vocación, una decisión de fe. Es natural que planeemos. El Señor no nos prohíbe pensar o proyectar, pero su palabra nos recuerda con ternura que nuestros planes, por buenos que parezcan, solo encuentran verdadero sentido cuando se alinean con su voluntad. Imagina tener en tus manos un mapa lleno de rutas. Tú escoges una, pero al avanzar descubres que algunas sendas están cerradas, otras se abren de manera inesperada y hay caminos que nunca habías considerado. Así obra el Espíritu Santo. No elimina nuestros planes, pero los transforma, los purifica, los acomoda para que nos acerquen al propósito eterno de Dios. ¿Y qué implica que Él enderece nuestros pasos? Significa confiar. Confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros. Confiar en que aunque no entendamos el por qué, sí podemos descansar en el quién. Un Dios que es bueno, sabio, fiel. Jeremías 29:11 declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero esa confianza es probada, sobre todo en los momentos donde todo parece venirse abajo. Cuando el trabajo se pierde, cuando una puerta que anhelábamos se cierra, cuando lo que parecía seguro se desvanece. En esos días oscuros, cuando sentimos que el suelo tiembla bajo nuestros pies, Dios sigue siendo el mismo. Proverbios 16:9 no nos dice que todo saldrá como queremos, sino que Él guiará cada paso hacia el bien. Las interrupciones en nuestros planes no son accidentes, son intervenciones divinas. Cada puerta que se cierra puede ser una señal de protección. Cada cambio inesperado, una invitación a confiar más profundamente. Dios no nos abandona a nuestra suerte. Él camina con nosotros. Él toma lo incierto y lo convierte en testimonio. Él usa incluso nuestros errores para llevarnos de regreso al centro de su voluntad. El Espíritu Santo no grita, a menudo susurra, a veces guía a través de una palabra que nos conmueve en las Escrituras. Otras veces usa la voz sabia de alguien que nos ama, y en ocasiones simplemente transforma las circunstancias a nuestro alrededor para empujarnos a donde realmente debemos estar. Pablo vivió esto en carne propia. En Hechos 16, él y sus compañeros querían ir a Asia a predicar el Evangelio, pero el Espíritu se lo impidió. En su lugar, Pablo tuvo una visión que lo llevó a Macedonia, donde se plantó la primera iglesia en Europa. Un cambio de planes divinamente orquestado, con impacto eterno. Este versículo también nos invita a mirar dentro de nosotros. ¿Estamos planeando conforme a nuestros deseos o estamos buscando la voluntad de Dios? Someter nuestros sueños al Señor requiere humildad, requiere oración sincera, requiere rendición. No se trata de renunciar a soñar, sino de permitir que el Espíritu refine nuestros sueños para que reflejen el corazón de Dios. Querido hermano, querida hermana, si hoy sientes que tu vida ha tomado un rumbo inesperado, no temas. Dios está obrando. Tal vez no lo veas aún, pero Él está ordenando tus pasos. No estás perdido, estás siendo guiado. ¿Estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando no entiendes? Porque allí, en esa entrega, hallarás paz.
allí conocerás la belleza de caminar por un camino que tú no planeaste, pero que Dios preparó de antemano para tu bien y para su gloria. Número 6, Isaías 55, 8, 9. Confiar en los caminos más altos de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9, RVR 1960. Hay palabras en la Escritura que no solo consuelan, sino que también confrontan nuestro orgullo. Estas palabras de Isaías nos invitan a reconocer una verdad poderosa, que la mente de Dios trasciende por completo la nuestra. Cuando no entendemos lo que está ocurriendo, cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta, esta promesa permanece firme. Los caminos del Señor son más altos. Él ve lo que nosotros no vemos. Él sabe lo que aún no comprendemos. Imagina que estás mirando el mundo a través de la cerradura de una puerta. Lo que ves es apenas una franja estrecha, una fracción de la realidad. Pero Dios, Él está del otro lado, contemplando el cuadro completo, desde las montañas hasta los valles, desde el principio hasta el fin. Esa es la diferencia entre nuestra visión limitada y su sabiduría eterna. Esta comparación no es para hacernos sentir pequeños, sino para darnos esperanza. Porque si el Dios que lo ve todo está guiando nuestros pasos, entonces incluso lo que hoy nos duele puede estar obrando para un bien eterno. La fe verdadera no consiste en entenderlo todo, sino en confiar aunque no veamos. Isaías nos llama a soltar nuestra necesidad de controlar y a descansar en la soberanía divina. Pero esa confianza requiere humildad. Humildad para admitir que nuestras ideas pueden estar equivocadas. Humildad para aceptar que Dios no siempre actuará como esperamos. Humildad para decir, Señor, no entiendo, pero confío. Y esa humildad abre el corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo. Esa voz que no se impone, pero que guía al alma rendida. En la vida diaria, este pasaje se vuelve especialmente real en esos momentos en que clamamos con intensidad y el cielo parece guardar silencio. ¿Te ha pasado? ¿Has rogado por un milagro, por una puerta abierta, por una respuesta y no llegó como querías? En lugar de asumir que Dios se ha alejado, Isaías nos invita a creer que Él está obrando desde una perspectiva mucho más alta, más sabia, más eterna. Hay oraciones que Dios no responde como deseamos, no porque no nos ame, sino porque nos ama demasiado como para darnos lo que no nos conviene. Hay caminos que Él no permite que recorramos, no para frustrarnos, sino para salvarnos, porque su propósito no es momentáneo, es eterno. Y en ese eterno propósito, cada retraso, cada silencio, cada cambio está lleno de sentido. No se trata de rendirse al azar. Se trata de confiar en un Padre bueno, de creer que si Él cierra una puerta, abrirá otra mejor. Que si dice no hoy, es porque está preparando un sí que bendecirá no solo nuestro presente, sino nuestra eternidad. Así que hoy, hermano, hermana, ¿estás dispuesto a confiar? ¿Estás dispuesto a dejar de lado tus planes para abrazar los de Dios? Él no te pide que entiendas todo, solo que camines con fe, porque cuando lo haces, descubres que sus pensamientos, aunque más altos, están llenos de amor, que sus caminos, aunque misteriosos, conducen a la vida. Dios no se equivoca, nunca, y aunque no siempre lo comprendamos, podemos descansar en la promesa de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El silencio de Dios no significa ausencia, significa propósito, significa que, aunque no veamos, Él está obrando. Cuando parece que el cielo calla, en realidad el plan eterno se está desplegando detrás del telón de lo visible. Recuerda la historia de José en el libro de Génesis.
Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Años de injusticia, prisiones oscuras, sueños interrumpidos. Pero en todo ese sufrimiento, la mano de Dios no se apartó de él ni un solo instante. El Señor estaba dirigiendo cada paso hacia un propósito que ninguno de ellos podía imaginar. Años después, cuando esos mismos hermanos regresaron quebrantados ante él, José les respondió con una verdad que solo puede salir de un corazón moldeado por Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Ese testimonio no es solo historia antigua, es una declaración de fe para ti y para mí, porque la manera en que Dios obra no siempre tiene sentido inmediato, pero siempre tiene redención, siempre tiene amor. Muchos de nosotros luchamos con el deseo de controlar. Hacemos planes, calculamos, nos aferramos a la idea de que si trabajamos lo suficiente, todo saldrá como queremos. Pero la palabra nos recuerda en Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Someter nuestros planes a la voluntad de Dios no es rendirse al fracaso, es rendirse a la victoria verdadera. No se trata de pasividad, sino de sociedad. Caminar de la mano con el Espíritu Santo es entender que no necesito ver el final del camino, si Él está conmigo en cada paso. Lo confirma también Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Puedes ver el patrón? Dios no nos pide comprenderlo todo, nos pide confiar. Cuando la vida se vuelve confusa, cuando los planes fallan o las puertas se cierran, es fácil mirar solo el problema frente a nosotros. Pero Dios nos invita a levantar los ojos, a mirar más allá del momento, hacia un propósito eterno. Incluso los discípulos de Jesús no entendían por qué el Mesías tenía que morir. Les parecía un desastre, una derrota, y sin embargo, fue precisamente esa cruz la que trajo salvación a toda la humanidad. Lo que parecía pérdida fue la victoria suprema. Así obra Dios, así ama, así salva. Isaías también nos enseña a confiar mientras esperamos. La fe verdadera no se mide en los milagros que vemos, sino en la paciencia con la que esperamos. Romanos 8:28 nos sostiene con esta promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso cuando no lo percibimos, Dios está entretejiendo cada hilo de nuestra historia con hilos de gracia y propósito eterno. Y cuando comprendemos esto, no podemos más que adorar. Nos rendimos, no con resignación, sino con reverencia. Porque sus pensamientos son más altos, sus caminos son mejores, y su amor es más profundo que cualquier comprensión humana. Pregúntate hoy, ¿hay áreas de mi vida donde me estoy apoyando demasiado en mi propia lógica? ¿Hay sueños, decisiones o temores que debo entregar al Padre? Tal vez es hora de soltar, tal vez es momento de confiar, porque Isaías 55:8-9 no solo es un pasaje para reflexionar, es una invitación a caminar en paz de la mano de aquel que lo ve todo y que todo lo hace bien. Confía en el que nunca se equivoca. Descansa en aquel cuya sabiduría no tiene límites y cuyo amor no conoce fin. Solo entonces conocerás la verdadera libertad de caminar al compás del Espíritu, sabiendo que aunque no veas, Él siempre te está llevando hacia lo mejor. Número 7, Jeremías 29:11. Los planes de Dios para darnos esperanza
y un futuro. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11, Reina Valera 1960. Este versículo ha sido para muchos corazones heridos como un faro encendido en medio de la oscuridad. En una sola frase, el Señor nos revela la ternura de su propósito y la certeza de su fidelidad. Dios no improvisa con nuestras vidas. Él no actúa por impulso. Todo lo que permite lo hace con un propósito: llevarnos hacia un futuro lleno de esperanza. No cualquier futuro, sino el que Él diseñó con amor eterno. Lo más impactante de este pasaje es el contexto en que fue pronunciado. El pueblo de Israel se encontraba en el exilio, lejos de su tierra, lejos del templo, con el alma quebrantada. Ellos, que un día caminaron en libertad, ahora vivían como extranjeros bajo dominio babilónico. ¿Dónde estaba Dios en medio de su dolor? Había olvidado sus promesas, y fue en ese valle de incertidumbre donde el Señor les habló con claridad. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. No los ha dejado, no los ha abandonado. Él sigue siendo el mismo Dios de pacto, incluso cuando todo alrededor parece perdido. Hoy, tú y yo también atravesamos exilios del alma. Hay estaciones en que la vida parece un largo desierto, la espera se alarga, las respuestas no llegan, y el corazón se pregunta si Dios aún recuerda nuestro nombre. Pero este versículo nos responde con poder. Sí, Él nos recuerda. Sí, Él tiene pensamientos de paz para nosotros, aunque el entorno grite lo contrario. Y no son pensamientos vagos, no son intenciones pasajeras. Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo. Hay seguridad, hay autoridad. Cuando nosotros no entendemos el presente, Él ya está escribiendo el futuro. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una pincelada. ¿Confiamos en esos pensamientos divinos? ¿Creemos que son para bien y no para mal? Muchos intentamos controlar el resultado, aferrarnos a lo conocido, temiendo lo desconocido. Pero confiar en Dios es rendirse a su diseño, soltar el miedo y abrazar la promesa, aunque todavía no veamos el cumplimiento. Ahora bien, ¿qué significa que sus planes son de paz? No necesariamente es comodidad, ni éxito humano, ni abundancia material. La paz de Dios va más allá. Es esa plenitud que nace cuando estamos alineados con su voluntad. Es el fruto del carácter moldeado, del alma que aprende a depender de Él. Esa paz no se compra ni se gana, se recibe por la fe. Y luego está esa palabra que nos sostiene: esperanza. No es optimismo vacío, ni deseo ilusorio. Es la certeza firme como roca de que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Romanos 15:13 lo expresa así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa esperanza no se agota. Nos alimenta mientras caminamos. Nos recuerda que el silencio de hoy no es el olvido de Dios, sino la antesala de su obrar. Y cuando Jeremías menciona un futuro, está hablando del tiempo de Dios. Él no solo actúa en lo inmediato, Él ve más allá. Él construye generaciones, como con Abraham, a quien llamó a dejar su tierra sin mostrarle el destino. Solo una promesa le bastó, y por su obediencia Dios inició una historia de bendición que aún hoy sigue dando fruto. En el mismo capítulo, solo 2 versículos después, el Señor dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Esto nos recuerda que los planes de Dios no se descubren por accidente, sino a través de la oración sincera, de la búsqueda intencional, del corazón rendido que clama: Señor, háblame.
Y Él responde, Él guía, Él revela su camino a los que le buscan de verdad. Incluso cuando erramos, cuando nos desviamos, Dios no desecha su propósito. Romanos 8:28 nos consuela así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él es el Dios que redime, que toma nuestros errores y los transforma en testimonios, que reconstruye sobre las ruinas, que hace nacer esperanza donde solo había cenizas. Así que cuando leas Jeremías 29:11, recíbelo como una carta personal. No es solo historia antigua, es palabra viva. Hoy mismo, el Dios de los cielos te dice, yo sé lo que tengo preparado para ti. No es destrucción, es vida. No es confusión, es propósito. No es condena, es restauración. ¿Estás dispuesto a confiarle tu camino? ¿A esperar en su tiempo? ¿A creer aunque no veas? Él ya ha escrito tu historia y es una historia de esperanza. Número 8, Salmo 119:105. La palabra de Dios como nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105, Reina Valera 1960. Hay momentos en la vida en que el alma se siente como en un bosque oscuro, rodeada de sombras y sin saber hacia dónde avanzar. En esas noches del Espíritu, la palabra de Dios se enciende como una lámpara viva, arrojando claridad sobre el siguiente paso. No ilumina todo el recorrido, pero sí el tramo que tenemos delante, lo suficiente para caminar con fe. Y eso basta. Imagínate caminando por un sendero desconocido en plena noche. Sin luz, cada rama cruje como amenaza, cada paso parece incierto. Pero si llevas una lámpara en la mano, no desaparece la oscuridad, pero sí el temor. Así actúa la palabra. No quita todos los problemas, pero transforma nuestra manera de enfrentarlos. Este versículo nos enseña que la palabra no es un mapa distante, sino una guía íntima, personal, presente en cada decisión. No está escrita solo para multitudes, sino para ti, hoy, en medio de tus luchas y dudas. Cada vez que abrimos la Biblia, Dios nos habla directamente al corazón. Él conoce tu camino, tus miedos, tus preguntas, y por medio de su palabra te da sabiduría para decidir y fuerza para avanzar. Pero una lámpara solo es útil si está encendida. Del mismo modo, la palabra solo transforma si la buscamos, si la leemos con frecuencia, si la atesoramos en el corazón. Cuanto más tiempo pasamos con la Escritura, más se afina nuestro oído espiritual para reconocer la voz del pastor. Nos volvemos sensibles a su dirección. Discernimos lo que viene de Dios y lo que no. Y no estamos solos al leerla. El Espíritu Santo obra a través de la palabra. Él es quien abre nuestro entendimiento, quien toca lo profundo del alma, quien nos confronta y nos consuela. Jesús lo prometió en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Leer la Biblia con un corazón en oración es invitar al Espíritu a revelarnos lo eterno, lo invisible, lo esencial. Además, la palabra no solo guía, también protege. Así como una luz evita que tropieces, la Escritura te guarda del engaño, del pecado, del desánimo. En Efesios 6:17 se nos dice que la palabra es la espada del Espíritu, un arma poderosa para resistir al enemigo. Nos equipa para las batallas del alma, nos recuerda quiénes somos y a quién pertenecemos. Y esa luz también es esperanza. En días grises, cuando el corazón se cansa, cuando las lágrimas no cesan, la Escritura levanta nuestra mirada. Isaías 40:31 proclama: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa, como tantas otras, es un faro en medio de la tormenta. Ahora bien, ¿estamos usando esa lámpara o estamos tratando de navegar la vida con nuestras propias fuerzas,
guiados por emociones, por lógica humana, por consejos pasajeros. La Biblia es una mina de sabiduría, pero solo al excavarla con constancia descubrimos su tesoro. Leerla, meditarla, vivirla. Ahí está el secreto. El rey David lo sabía. Aunque cayó, aunque pecó, siempre volvió a la palabra. En el versículo 11 del mismo Salmo, él declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra en el corazón no es memorizarla como un deber, sino abrazarla como un refugio. Es lo que mantiene el alma alineada con la voluntad de Dios. También debemos acercarnos a la Escritura con expectativa. Cada vez que la abrimos, algo puede cambiar. No siempre encontraremos respuestas inmediatas, pero sí una certeza: Dios hablará en su tiempo perfecto. Y cuando lo hace, todo se ordena. Un hábito simple pero poderoso es orar antes de cada decisión. Buscar en la palabra dirección, aunque sea por medio de un versículo, una historia, una promesa. Santiago 1:5 nos anima: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por último, este versículo nos llama a compartir la luz que hemos recibido. No es para que la guardemos, sino para que otros también encuentren el camino. Jesús nos dijo en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Cuando vivimos conforme a la palabra, cuando reflejamos sus verdades, nos convertimos en faros para quienes caminan perdidos. Que este salmo nos inspire a aferrarnos a la lámpara que Dios ha puesto en nuestras manos. No la descuides, no la apagues. Su luz es guía, es protección, es vida. Y si la sigues con fe, te llevará directo al centro de la voluntad del Padre. Número 9, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26, Reina Valera 1960. Estas palabras de Jesús no son solo promesas lejanas, son una realidad viva para cada creyente que pone su fe en Él. Porque el Espíritu Santo no es una idea abstracta ni una fuerza impersonal, es nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro guía. Él es aquel que Dios envió para no dejarnos huérfanos, para caminar con nosotros en cada paso de la jornada de fe. Jesús lo llamó el Consolador, y en ese nombre hay abrigo para el alma cansada. En el original griego, Paracletos significa mucho más que consuelo. Significa defensor, ayudador, consejero. Es la presencia constante de Dios en nosotros, hablándonos al corazón, guiándonos cuando todo parece confuso, levantándonos cuando ya no tenemos fuerzas. ¿Alguna vez has sentido que no sabes cómo orar o que las decisiones de la vida te superan? Es ahí donde el Espíritu se manifiesta con poder, no necesariamente resolviendo todo de inmediato, sino enseñándote poco a poco lo que necesitas saber. Él no imparte sabiduría como una enciclopedia, sino como un pastor que guía paso a paso, revelando verdades en el momento justo. ¿Te ha pasado que al leer la Biblia un versículo salta a tu corazón con una claridad que no habías tenido antes? Eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo iluminando el texto, aplicando su verdad a tu situación concreta, hablándote como solo Dios puede hacerlo. Él no solo enseña, también transforma. No llena la mente de datos, sino que cambia el corazón con verdad viva. Y su enseñanza no se limita al texto bíblico. El Espíritu también actúa en lo cotidiano, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones laborales, en cómo respondemos al dolor o al rechazo. La carta a los Corintios dice en el capítulo 2, versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Puedes imaginarlo? El Espíritu
escudriña lo más profundo del corazón de Dios y nos lo revela. Pero hay una segunda promesa en las palabras de Jesús. El Espíritu no solo enseña, también recuerda. ¿Has vivido ese momento en que frente a una crisis, una palabra de Dios viene a tu mente justo a tiempo? Tal vez un versículo que escuchaste años atrás, pero que ahora resuena con fuerza y consuelo. Eso es el Espíritu, trayendo a la memoria lo que el Señor ya sembró en tu interior. Por eso es vital que llenemos nuestro corazón de la palabra, porque el Espíritu usa esa semilla para guiarnos cuando llegue la tormenta. Si no hay palabra en nuestro interior, ¿qué podrá recordar el Espíritu en el momento del valle? Y aquí entra en juego la humildad, porque aprender del Espíritu exige reconocer que no lo sabemos todo. Exige un corazón dispuesto, rendido, sediento. Proverbios 3, 5, 6 lo dice con ternura y autoridad. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Espíritu no es un maestro distante. Él no solo enseña desde lejos, Él vive en nosotros y su enseñanza no se queda en la superficie. Él toca lo más profundo, no para informarnos, sino para transformarnos. Cambia actitudes, restaura heridas, produce fruto eterno. A medida que aprendemos de Él, comenzamos a reflejar su carácter y esa transformación se manifiesta en el fruto del Espíritu, como está escrito en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta obra no es producto del esfuerzo humano, sino evidencia viva de la presencia del Espíritu Santo actuando en nosotros día tras día. En Juan 14, 26, Jesús dejó una promesa que sigue vigente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas palabras fueron dirigidas a sus discípulos justo antes de que Él partiera, sabiendo que vendrían tiempos difíciles, persecución, incertidumbre, pero no los dejaría huérfanos, les enviaría un ayudador. Esa promesa no caducó con ellos, sigue viva para ti, para mí, para todo aquel que cree. Y es precisamente en los momentos de temor, de cansancio, cuando la vida parece un peso demasiado grande, que esa verdad se convierte en refugio. Cuando no sabemos cómo orar, cuando las palabras no nos salen. Romanos 8:26 nos recuerda algo poderoso. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué consuelo saber que no estamos solos ni siquiera cuando callamos. Pero esta promesa también nos reta. ¿Estamos prestando oído a su enseñanza? ¿Estamos apartando momentos para buscar su dirección? ¿O solo corremos a Él cuando ya no sabemos qué hacer? Escuchar al Espíritu requiere quietud, humildad y apertura. No es una tarea pasiva, es una relación que se cultiva con intención y oración sincera. Una forma sencilla pero profunda de empezar es con una oración al despertar. Espíritu Santo, enséñame hoy, abre mis ojos a tu verdad, guía mis pasos y a lo largo del día mantener el corazón sensible. Él puede hablarnos a través de la palabra, de una conversación, de una situación inesperada, pero solo si estamos atentos, si vivimos con la disposición de obedecer. La promesa de Juan 14:26 es un regalo invaluable. El Espíritu no solo nos consuela, nos guía, nos enseña, nos recuerda quién es Dios y lo que ha dicho. Nos fortalece para vivir fielmente en un mundo que constantemente pone a prueba nuestra fe. Y cuando caminamos con Él, recibimos sabiduría, valentía y paz
que el mundo no puede dar. Que nuestro anhelo diario sea rendirnos a su enseñanza. Que abramos el corazón sin reservas y confiemos en que su dirección nos llevará a la plenitud del propósito de Dios. Con Él nada es confuso, nada es casual. En su presencia cada paso tiene sentido y jamás estamos solos. Número 10, Gálatas 5:16. Andar en el Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta exhortación del apóstol Pablo no es una sugerencia ligera, es una guía firme, un llamado transformador a vivir según la voluntad de Dios. Andar en el Espíritu es mucho más que un acto ocasional, es una forma de vida. Implica renunciar a nuestras inclinaciones humanas y permitir que el Espíritu Santo moldee cada pensamiento, cada decisión, cada paso. La imagen de andar nos habla de un movimiento constante, de un esfuerzo consciente, de un compromiso diario. Así como caminar requiere equilibrio y dirección, vivir según el Espíritu exige atención, disciplina y fe. No se trata de perfección, sino de rendición continua. Pablo contrasta claramente dos caminos, el del Espíritu y el de la carne. La carne representa nuestra vieja naturaleza, aquella que se rebela contra Dios, que busca lo suyo, que se deja llevar por lo inmediato. No se limita a lo escandaloso. También son obras de la carne el orgullo, la envidia, la ira, la autosuficiencia. Todo aquello que pone nuestro yo por encima de la voluntad de Dios. En Gálatas 5, 19, 21 se enumeran esas obras de la carne: egoísmo, enemistades, celos, inmoralidades. Cosas que quizás en el momento parecen placenteras, pero que al final dejan vacío y separación del Creador. En cambio, los versículos 22 y 23 nos ofrecen otra lista muy distinta. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No son el resultado de esfuerzos humanos, sino el reflejo de una vida entregada al Señor. Como un árbol que no se esfuerza por dar fruto, sino que simplemente lo produce cuando está bien arraigado en tierra fértil, así también nuestra alma da fruto cuando está conectada al Espíritu. Andar en el Espíritu no significa esforzarse por parecer cristiano. Es dejar que Él transforme nuestro interior para que nuestras acciones reflejen su carácter. Es vivir conscientes de su presencia, atentos a su voz, obedientes a su impulso. No es fácil. El mundo nos ofrece muchos atajos, pero ninguno lleva a la vida. ¿Estás dispuesto hoy a caminar en el Espíritu? A dejar atrás lo que te aleja de Dios y abrazar una vida que glorifique su nombre. Él no te pide que lo hagas solo. Él mismo caminará contigo, guiándote, fortaleciéndote, levantándote cuando tropieces. Pero, ¿cómo cultivamos esa relación íntima con el Espíritu? Todo comienza con rendición. Caminar en el Espíritu implica soltar el control que tanto nos cuesta entregar. Confiar en que Dios nos guiará, aunque el camino no siempre se parezca al que imaginamos o deseamos. Y esto no es fácil. Hay momentos en los que sus planes desafían los nuestros, pero su palabra es clara. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6, RVR 1960. Ahí está la promesa: vida y paz para quien se entrega. La oración es el latido de ese caminar espiritual. Es allí en lo secreto donde el Espíritu nos habla, nos corrige, nos fortalece. A veces con gemidos que no pueden expresarse con palabras, otras veces con una convicción profunda que nos guía. Podemos orar por sabiduría ante una decisión difícil, por fuerzas para resistir la tentación o simplemente para estar en su presencia sin palabras, como un hijo en el regazo de su padre. ¿Y qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? Ella
es la lámpara que alumbra nuestros pies y la luz que ilumina nuestro sendero. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Cuando nos empapamos de la Escritura, discernimos con claridad. La voz del Espíritu jamás se contradice con lo que ya ha sido revelado. Allí encontramos dirección, consuelo y también corrección. Pero no estamos llamados a caminar solos. La vida en el Espíritu se vive en comunidad. Necesitamos hermanos y hermanas que nos animen, que nos exhorten, que nos recuerden las promesas cuando la fe flaquea. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. La comunión no es un adorno espiritual, es un sustento para el alma. En la compañía de los creyentes encontramos eco a nuestras luchas y aliento para seguir caminando. Caminar en el Espíritu también es aceptar su obra santificadora. Ser santos no es un instante mágico, sino un proceso de transformación continua. Es caer y levantarse, es crecer entre lágrimas, es ser podados para dar más fruto. El Espíritu nos acompaña no solo como consuelo, sino como poder que nos capacita para vencer el pecado y vivir para la gloria de Dios. Miremos a Pedro. Antes de recibir el Espíritu, era impulsivo, temeroso, propenso a fallar. Pero después de Pentecostés, se convirtió en un predicador audaz, un testigo fiel, un siervo transformado. Ese mismo poder que obró en él está disponible para ti y para mí. No importa cuán torpes o débiles nos sintamos, el Espíritu puede hacer de nuestras flaquezas instrumentos de su gloria. Sin embargo, este camino no es automático, requiere vigilancia. La carne no desaparece cuando venimos a Cristo. Sus deseos susurran, insisten, tratan de desviarnos. Por eso Pablo usa la palabra andar, que implica movimiento constante, decisión diaria. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Cada día es una elección. ¿Seguiremos al Espíritu o cederemos a nuestra naturaleza caída? Estas preguntas nos llevan a examinar el corazón. ¿Estoy verdaderamente dejando que el Espíritu me guíe o sigo aferrado a mis propios planes? ¿Estoy obedeciendo su voz o racionalizando mis desobediencias? Caminar en el Espíritu es rendirse una y otra vez, es volver al altar y decir: Señor, haz tu voluntad, no la mía. Al final, no se trata de reglas ni de ritos, se trata de relación, de permanecer en aquel que nos conoce, nos ama y nos da poder para vivir como hijos suyos. Y cuando caminamos con Él, nuestra vida se llena de frutos visibles: amor, paz, gozo, paciencia, no como una obligación, sino como una expresión natural de su presencia en nosotros. Esa vida marcada por la presencia del Espíritu no solo transforma nuestro interior, sino que atrae a otros hacia la verdad eterna del Evangelio. Número 11, Salmo 46, os 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, 10. Reina Valera 1960. Hay momentos en la vida en los que todo a nuestro alrededor parece moverse, agitarse, temblar. El mundo nos exige producir, correr, resolver, pero el Señor nos invita a algo radicalmente distinto: a detenernos, a callar el alma, a rendir el control. Nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estas palabras no son una sugerencia suave, son un llamado profundo, porque en medio del ruido, del afán, del miedo y del caos, Dios quiere revelarse. El contexto del Salmo 46 es de conmoción: montes que se mueven, mares que braman, naciones que se tambalean. Pero justo ahí, cuando todo parece perderse, resuena una orden divina: estad quietos.
Y no se trata solo de un reposo físico, es una quietud del alma, una postura interna de confianza absoluta. Es cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos cambiar y nos rendimos ante aquel que no cambia. ¿Cuántas veces nos desgastamos intentando controlar lo que escapa de nuestras manos? Pero Dios, en su amor, nos recuerda que en su presencia podemos descansar. Ser quietos es reconocer nuestras limitaciones y abrazar la soberanía de Dios. Es cambiar la ansiedad por la paz, tal como lo dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero hay algo aún más profundo: y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo se puede confiar en alguien a quien no se conoce? Dios nos llama a una relación, no a una religión. Nos invita a conocer su carácter, su poder para sostenernos, su sabiduría que no falla, su amor que no cambia, su fidelidad que permanece. Al conocerlo, encontramos reposo. Al confiar en Él, aún en medio de la tormenta, hallamos seguridad. Este versículo también nos recuerda cuál es el propósito final de toda quietud: que su nombre sea exaltado. Cuando cesamos de luchar y comenzamos a confiar, mostramos al mundo que hay un Dios que reina. Nuestra quietud se vuelve un acto de adoración, un testimonio viviente de que creemos en aquel que gobierna sobre todo. ¿Recuerdas al pueblo de Israel frente al Mar Rojo? Delante el mar, detrás el ejército. El miedo los rodeaba. Pero en Éxodo 14:14, Moisés declaró: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar, no porque ellos corrieran o lucharan, sino porque confiaron. Esa es la fuerza de la quietud. Permite que Dios obre en nuestro favor. El silencio también es clave para escuchar al Espíritu Santo. En medio de nuestras rutinas aceleradas, su voz puede perderse. Pero cuando apartamos tiempo, cuando apagamos el ruido del mundo, su susurro se vuelve claro. Así lo vivió Elías en 1 Reyes 19. No fue el viento, ni el terremoto, ni el fuego, sino un silbo apacible y delicado. Allí estaba Dios. La quietud profundiza nuestra comunión con el Señor. Cuando oramos, meditamos en su palabra y nos detenemos a escuchar, no solo recibimos dirección, sino que crecemos en intimidad. Salmo 37:7 lo reafirma: guarda silencio ante Jehová y espera en él con paciencia. No es una espera pasiva, sino una fe activa, una confianza que no depende del reloj, sino del corazón. Practicar esta quietud exige intención. Tal vez implique apartar unos minutos al día para estar a solas con Dios, sin distracciones. Tal vez requiera desconectarse del teléfono, salir al campo, respirar profundo y recordar sus promesas. Pero cada segundo de silencio, buscado con sinceridad, será un espacio donde Dios puede hablar, sanar y renovar. Pensar con perspectiva eterna cambia nuestra manera de enfrentar el presente. Recordar que Dios es exaltado entre las naciones y sobre toda la tierra nos permite ver que lo que vivimos hoy forma parte de un plan mucho más grande. No estamos a la deriva, no caminamos sin propósito. Nuestro Dios está obrando no solo en nuestra historia personal, sino en toda la creación, moviendo piezas con sabiduría y amor. En tiempos de incertidumbre, esta verdad es un ancla segura. Nos recuerda que, aunque todo a nuestro alrededor parezca temblar, el trono de Dios permanece firme. Ahora reflexionemos. ¿En qué área de tu vida necesitas estar quieto? ¿Dónde estás forzando, luchando o intentando controlar lo que solo Dios puede manejar? Tal vez hay decisiones que te quitan el sueño, relaciones que pesan, miedos que no puedes callar, y quizás lo que el Señor te está diciendo hoy es: detente, yo soy Dios, confía en mí. Rendirnos no es debilidad, es fe en acción.
es dejar de apoyarnos en nuestra fuerza limitada para apoyarnos en el poder del Todopoderoso. La invitación del Salmo 46:10 no es una carga, es libertad. Nos libera de la autosuficiencia y nos conduce al refugio seguro de su presencia. En un mundo que aplaude el ruido, la prisa y el esfuerzo constante, el Señor nos dice que la verdadera fortaleza está en estar quietos delante de Él. Y cuando lo hacemos, algo poderoso sucede. Recibimos claridad, renovamos fuerzas, recuperamos la paz. Descubrimos que no estamos solos, que hay un Dios que pelea por nosotros, que va delante, detrás y a nuestro lado. En esa quietud escuchamos su voz, sentimos su abrazo y entendemos que su amor no tiene fin, que su plan es perfecto y que su presencia basta. Número 12, Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras, pronunciadas por Jesús, son como bálsamo para el alma cansada. En un mundo que exige tanto, donde los días parecen más largos que las fuerzas, Él nos ofrece descanso verdadero. No un descanso superficial, sino uno profundo, que toca las fibras del alma. Venid a mí, así comienza su llamado. No nos envía a métodos ni a filosofías. Nos llama a Él, a su persona, a su corazón. Este llamado no es solo para algunos, es para todos los que están trabajados y cargados. Y si somos honestos, todos hemos estado ahí, cargando con el peso de las expectativas, de las heridas, de los temores que se acumulan como piedras en el pecho. Jesús lo sabe. Él no solo observa nuestro cansancio, lo comprende. Y en lugar de juzgar, nos invita. Nos dice, ven, yo te daré descanso. Pero ese descanso no viene solo de estar quietos. Viene de tomar su yugo. A primera vista parece contradictorio, yugo y descanso. Pero aquí está el misterio del reino. El yugo de Cristo no es una carga pesada, sino una alianza. Es caminar junto a Él, compartir el peso con quien tiene toda la fuerza. Es dejar de tirar solos de la vida para andar en compañía del Salvador. Él dice, aprended de mí, porque además de Salvador, Él es Maestro. Y nos enseña con el ejemplo, no con gritos, sino con mansedumbre, no con imposiciones, sino con humildad. Aprender de Jesús es aprender a confiar, a soltar, a vivir en gracia. Ese yugo que Él nos ofrece es fácil, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque ya no la llevamos solos. Él carga con nosotros, Él guía nuestros pasos, Él levanta nuestra cabeza cuando ya no podemos más. ¿Estás cansado hoy? ¿Sientes que el alma ya no aguanta? Jesús te llama por tu nombre, no para exigirte más, sino para darte descanso, no para imponerte reglas, sino para darte paz. Su yugo es suave, su carga es ligera y su amor es infinito. Al seguir el ejemplo de Cristo, descubrimos un modo de vivir que nos libera del peso de depender de nuestras propias fuerzas. Jesús, descrito como manso y humilde de corazón, nos muestra un camino opuesto al orgullo y la dureza que a menudo encontramos en este mundo. Él no impone su yugo con autoridad violenta ni lo exige con severidad. Lo ofrece con ternura, con comprensión. Su humildad es una invitación abierta. Acércate sin temor, sin miedo a ser rechazado, sin vergüenza de tus cargas. La promesa de descanso para el alma no es solo una idea espiritual elevada, es algo real, concreto, necesario. En un mundo que nos arrastra en mil direcciones, esa paz que Él ofrece es como un ancla. Nos afirma en el amor del Padre, nos recuerda que no estamos solos, que hay descanso en medio del caos, hay sosiego en medio del dolor, hay paz en medio de la tormenta. Y cuando Jesús dice, porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga, nos está revelando una verdad liberadora. Los yugos que el mundo nos impone, la culpa, el miedo, la necesidad de demostrar constantemente nuestro valor, son pesados y nos agotan. Pero el yugo de Cristo no oprime, fortalece, no encadena, libera, no agota, vivifica. No significa que la vida será libre de dificultades, pero sí que Él mismo caminará con nosotros, llevando el peso, fortaleciendo nuestras rodillas cansadas. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre los pesos que cargamos en silencio. ¿En qué áreas estamos luchando solos sin confiar en Él? ¿Qué ansiedades, expectativas o exigencias llevamos por cuenta propia cuando podríamos dejarlas a sus pies? Él nos sigue llamando hoy con voz suave pero firme. Ven, toma mi yugo, aprende de mí. No impone condiciones, solo pide que confiemos. La historia de María y Marta en Lucas 10, 38, 42 es una imagen clara de esta invitación. Mientras Marta se afanaba en los preparativos, María se sentó a los pies del Maestro, escuchó, descansó. Y cuando Marta se quejó, Jesús no la reprendió con dureza, pero sí le mostró que María había elegido lo mejor, estar con Él. Este relato nos recuerda que lo eterno siempre tiene más valor que lo urgente, que la comunión con Cristo vale más que cualquier actividad religiosa o buena intención, que el descanso verdadero se encuentra a sus pies, no en nuestras obras. Aceptar su invitación implica transformar nuestros hábitos. No se trata solo de una emoción pasajera, sino de establecer ritmos de descanso espiritual en nuestra vida cotidiana. Tal vez necesites apartar tiempo para orar en silencio o abrir tu Biblia y dejar que sus palabras te hablen. Tal vez sea el momento de dejar de intentar controlar todo y empezar a confiar más en su tiempo perfecto. En cada decisión, en cada temor, en cada día, descansar en Él. Y así como Él se presenta con mansedumbre y humildad, también nos llama a reflejar ese mismo corazón en nuestras relaciones. En vez de responder con juicio o dureza, se nos invita a extender la gracia que hemos recibido, ser refugio para otros, así como Él lo ha sido para nosotros. Al meditar en Mateo 11, 28, 30, te invito a abrir el corazón, a reconocer tu cansancio, a dejar las cargas en las manos del que nunca se cansa, porque en su yugo hay libertad, en su presencia hay descanso, en su camino hay fuerza para seguir adelante, sin importar lo que la vida traiga. Número 13, Isaías 40, 31. Renovando las fuerzas en Dios, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31, Reina Valera 1960. Qué promesa tan gloriosa la que nos deja el profeta Isaías. Es un canto de esperanza para todo aquel que ha sentido que sus fuerzas se agotan, que su ánimo flaquea, que su camino se vuelve cuesta arriba. Este versículo no es una metáfora vacía, sino una verdad viviente. Hay poder renovador en esperar en el Señor. La palabra esperar aquí no es pasividad, no es cruzarse de brazos, es confiar con expectativa, es mantener los ojos en Dios, aun cuando las circunstancias nos cierran el paso. Es descansar en la certeza de que Él cumple lo que promete. Esperar en Jehová es afirmar el alma sobre una roca inamovible, sabiendo que su fidelidad no tiene fin. ¿Y qué sucede cuando esperamos en Él? Se produce un intercambio divino. Nuestras debilidades son reemplazadas por su fortaleza, nuestros miedos por su paz, nuestro cansancio por su aliento de vida. Es como si nuestras alas rotas fueran restauradas y de pronto volamos sobre las tormentas que antes nos detenían. Dios no nos promete ausencia de problemas, pero sí poder para enfrentarlos. El águila no evita el viento, lo usa para elevarse más alto. Así también el Señor transforma nuestras pruebas
en oportunidades para crecer, para acercarnos más a Él, para testificar de su poder en medio de nuestras debilidades. Isaías describe un movimiento progresivo: volar, correr, caminar. Hay etapas en la vida en las que nos sentimos elevados, llenos de visión y propósito, logrando cosas grandes para la gloria de Dios. Pero también hay temporadas donde solo podemos correr, seguir adelante a pesar del cansancio, y otras donde caminar es todo lo que podemos hacer, paso a paso, con esfuerzo y fe. En cada una de esas etapas, el Señor promete acompañarnos con fuerza suficiente. Quizás tú estás en esa etapa del caminar lento, del día a día difícil, y sientes que no hay avance, que no hay vuelo. Pero aún en esa lentitud, si estás esperando en Jehová, Él está obrando, Él renueva tu interior, aunque por fuera todo parezca igual, porque el milagro de la renovación ocurre primero en el alma. Esperar también implica paciencia, y eso cuesta. En una cultura que nos empuja a lo inmediato, Dios nos llama a confiar en su tiempo perfecto. El salmista lo entendió y escribió: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 27:14. La espera no es pérdida de tiempo, es el taller donde Dios moldea nuestro carácter, donde limpia nuestro corazón, donde prepara lo que ha de venir. En el original hebreo, renovar también puede traducirse como intercambiar. No es solo recargar energías, es un reemplazo completo. Él toma nuestra debilidad y nos da su fuerza, toma nuestro desánimo y nos llena de gozo. Esa es la gracia del Dios que servimos. No nos exige que seamos fuertes, nos pide que confiemos en Él, que nos rindamos a su poder. El apóstol Pablo reafirma esta verdad cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No por lo que somos, sino por lo que Él es en nosotros. No por nuestras capacidades, sino por su presencia en medio de nuestras batallas. Y si alguna vez dudas de esa promesa, escucha lo que el mismo capítulo 40 nos recuerda en el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios en quien esperamos, el Dios eterno, incansable, sabio, el que no falla, el que nunca llega tarde. Hoy Él te invita a esperar, a confiar, a entregarle tu cansancio, tus cargas, tus miedos, y a recibir en cambio su poder, su paz, su promesa cumplida. ¿Estás listo para renovar tus fuerzas en Él? Esta declaración prepara el corazón para el versículo 31, recordándonos que la fuente de nuestra fortaleza no es otra que el Creador del universo, aquel que nunca se fatiga, que no desfallece y cuya fidelidad no tiene sombra de variación. Al meditar en esta promesa, somos invitados a detenernos y examinar nuestras propias vidas. ¿En qué áreas sentimos que las fuerzas se nos han acabado? ¿Dónde hemos perdido el aliento, el ánimo, la esperanza? Hay momentos en que el alma se siente como una lámpara sin aceite, como un caminante exhausto bajo el sol ardiente. Pero Dios, en su infinito amor, nos extiende una invitación: poner nuestra esperanza en Él y permitirle renovar nuestras fuerzas. Este acto de rendición no es una señal de debilidad, sino de fe viva. Es en esa entrega donde hallamos verdadera libertad, al soltar lo que no podemos sostener y confiarlo a las manos seguras del Padre. El apóstol Pablo vivió esta verdad de manera profunda. En 2 Corintios 12, 9, 10, él relata cómo en medio de su debilidad la gracia de Dios fue suficiente. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Qué gloriosa paradoja. Cuando nos reconocemos frágiles, Dios se manifiesta fuerte. Cuando dejamos de pretender que todo está bajo control, entonces su poder comienza a obrar con libertad. Renovar nuestras fuerzas en Dios no es algo místico ni lejano. Es práctico, cercano, accesible. Significa cultivar una comunión diaria con Él. Orar no solo cuando hay crisis, sino como quien habla con un amigo cada día. Meditar en las Escrituras no como un deber, sino como el alimento que el alma necesita. Cantar, adorar o simplemente estar en su presencia, en silencio, dejando que su paz nos envuelva. En esas prácticas nuestra alma se conecta con la fuente de poder inagotable. Isaías 40:31 nos llama a vivir con esperanza, con resiliencia, con una fe que no se quiebra ante las tormentas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa para el que vuela alto, para el que corre con prisa y también para el que apenas puede caminar. Dios no nos deja solos en ninguna etapa del camino. Él fortalece al abatido, levanta al que cayó, renueva al que persevera. Al poner nuestra esperanza en el Señor, experimentamos una libertad que no depende de las circunstancias, una paz que no se apoya en las respuestas humanas, una fuerza que trasciende nuestra lógica. No importa cuán larga haya sido la noche, cuán pesado el yugo, cuán débil el cuerpo, su poder está disponible para todo aquel que confía. Que esta promesa te inspire hoy a seguir adelante, a no rendirte, a mirar hacia lo alto, porque la fuerza de Dios no se agota, su poder no disminuye, y Él está listo para levantarte si tan solo te atreves a esperar en Él. Número 14, Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras escritas por el apóstol Pablo no son solo una exhortación, son una invitación profunda a dejar nuestras cargas en las manos de Dios y a experimentar una paz que no se puede explicar con lógica humana. En un mundo que nos empuja constantemente a preocuparnos, a controlar, a anticipar todo lo que podría salir mal, el Señor nos dice con firmeza: no te afanes por nada. Tal vez parezca imposible al principio, porque la ansiedad parece inevitable. Surge cuando no sabemos qué pasará mañana, cuando los problemas se amontonan o cuando el dolor se hace presente. Pero Pablo no nos llama a fingir que todo está bien. Nos llama a hacer algo mucho más poderoso, a llevarlo todo a los pies del Señor, por medio de la oración y el ruego, con un corazón agradecido. La oración no es una simple rutina espiritual, es el canal por el cual soltamos nuestras ansiedades y tomamos la paz de Dios. Cuando oramos, no estamos repitiendo palabras vacías, estamos reconociendo que Él es soberano, que está en control, que ha sido fiel antes y lo será una vez más. Y cuando añadimos la gratitud a nuestras oraciones, algo sucede en nuestro interior. Dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a ver lo que ya tenemos: su presencia, su fidelidad, su promesa. Dar gracias en medio de la dificultad es un acto de fe, es decirle a Dios: aun cuando no entiendo, confío en ti. Y es en ese corazón rendido donde nace la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que depende de que las cosas salgan como esperábamos. Es una paz que brota desde lo más profundo, porque sabemos que, pase lo que pase, estamos en manos del Dios eterno. Pablo dice que esa paz guardará nuestros corazones y pensamientos. Es una imagen poderosa,
Como un soldado que vigila de noche, protegiendo la entrada de un campamento, así la paz de Dios vigila nuestra mente. Cuando el temor quiere entrar, cuando la duda golpea, cuando la desesperanza susurra, esa paz no es abstracta, tiene un nombre: Jesucristo. Es en Él y solo en Él que nuestros corazones encuentran reposo verdadero. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas cuando la ansiedad toca a tu puerta? ¿Corres a buscar soluciones humanas? ¿Te aíslas? ¿Te llenas de preocupación? Hoy el Señor te llama a hacer algo distinto, a presentarle tus cargas, a confiar, a rendirte. Porque rendirse ante Dios no es debilidad, es sabiduría. Es decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Un ejemplo poderoso de esta confianza lo encontramos en el rey Ezequías. En 2 Reyes capítulo 19, cuando el ejército asirio amenazaba con destruir Jerusalén, él no se dejó llevar por el pánico. Tomó la carta de amenaza, subió al templo y la presentó ante Dios. No discutió, no se defendió, oró. Y esa oración fue escuchada. El ángel del Señor intervino y el enemigo fue derrotado sin que Ezequías tuviera que levantar una espada. Así también obra Dios hoy. Él no ha cambiado. Cuando traemos nuestras peticiones delante de Él, con humildad y gratitud, su paz desciende como un río que inunda cada rincón seco del alma. Nos recuerda que no estamos solos, que Él pelea nuestras batallas, que en Cristo ya somos más que vencedores. Pero también debemos vigilar lo que permitimos en nuestros pensamientos, porque muchas veces la ansiedad nace en la mente. Son ideas, temores, escenarios que imaginamos y que nos roban la paz. Es por eso que necesitamos renovar nuestra mente con la palabra, llenarnos de las promesas del Señor, rechazar las mentiras del enemigo y afirmar en fe: mi Dios está conmigo, nada me faltará. Querido hermano, querida hermana, hoy puedes elegir. Puedes seguir cargando con tus temores o puedes dejarlos a los pies de Cristo. La paz que Él da no depende de un diagnóstico médico, ni de un resultado económico, ni de una respuesta humana. Es una paz eterna, real, sólida, y está disponible para ti ahora mismo. ¿Estás dispuesto a orar, a agradecer, a confiar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? 2 Corintios 10:5, Reina Valera 1960. Cada pensamiento que cruza nuestra mente tiene el poder de acercarnos a Dios o alejarnos de su paz. Por eso la palabra nos exhorta a someter cada pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo hacerlo? No se trata de controlar la mente con fuerza humana, sino de rendirla con humildad a los pies del Señor. Cuando alineamos nuestra manera de pensar con la verdad de Dios, las mentiras pierden su fuerza y el temor se disuelve en la presencia de aquel que lo puede todo. Muchas veces la ansiedad no nace de las circunstancias, sino de los pensamientos que alimentamos en silencio. Pero Dios nos ha dado herramientas para combatir esas sombras. Una de ellas es la oración constante. Hablar con el Padre no es un deber, es un privilegio. En ese diálogo íntimo no solo presentamos nuestras peticiones, sino también nuestra gratitud, nuestra adoración y nuestras confesiones más profundas. Es ahí donde se construye la confianza, donde crece la dependencia y florece la paz. La oración no es solo un acto individual, también es un puente que une corazones. Compartir nuestras cargas con otros creyentes y orar los unos por los otros fortalece la fe y nos recuerda que no estamos solos, tal como lo enseña la Escritura. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2, Reina Valera 1960. Hay poder en la unidad. En medio del dolor, una palabra de aliento y una oración sincera pueden ser bálsamo para el alma herida.
porque en la comunidad de fe el consuelo se multiplica y la esperanza se renueva. ¿Cómo se aplica esto en la vida diaria? Filipenses nos da una promesa viva. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7, Reina Valera 1960. Tal vez eso signifique apartar unos minutos al día para presentarle nuestras preocupaciones al Señor. O quizás llevar un cuaderno donde escribamos cada bendición recibida, cada respuesta que nos recuerda que Dios ha sido fiel. Estos hábitos sencillos tienen el poder de cambiar nuestro enfoque, de la preocupación al agradecimiento, del miedo a la confianza, de la angustia a la certeza de su bondad. La paz que Dios ofrece no es un relámpago fugaz, es un río constante que fluye mientras seguimos confiando. Cada oración que elevamos es una semilla de fe que brota en serenidad. Cada acto de entrega permite que su paz eche raíces profundas en nuestro interior, protegiendo nuestro corazón del peso de la vida. Meditar en Filipenses 4:6-7 no es solo una lectura, es una invitación, un llamado a soltar la ansiedad, a dejar que el Padre cargue con lo que tú ya no puedes sostener. A orar no desde la desesperación, sino desde la certeza de que Él escucha, se preocupa y responde. Y cuando lo hacemos así, descubrimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de los diagnósticos, de las cuentas por pagar o de las circunstancias. Una paz que sostiene en medio de la tormenta, que ilumina en la noche más oscura y que nos recuerda: Dios está con nosotros. Su presencia es suficiente, su amor es eterno. ¿Estás dispuesto hoy a llevar tus pensamientos cautivos ante Cristo y descansar en su paz? Número 15, Mateo 28:19-20, la gran comisión y nuestro llamado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:19-20, RVR 1960. Estas palabras no son meros consejos espirituales, son la despedida de Jesús antes de ascender al cielo. Son un mandato sagrado, una misión confiada a cada creyente, sin excepción. Son el latido del corazón de Dios por la humanidad y siguen resonando hoy, tan vivas como cuando salieron de los labios del Salvador. La gran comisión no es para unos pocos, es para ti, es para mí, es para todo aquel que ha sido transformado por la gracia de Jesucristo. No fuimos salvos para quedarnos en silencio, encerrados en nuestra comodidad espiritual. Fuimos llamados a ir, a llevar luz donde hay tinieblas, a sembrar esperanza donde hay desesperación, a anunciar que hay vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Jesús dice, por tanto, está conectando este llamado con la declaración que acababa de hacer: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, vamos en su autoridad, no en la nuestra. No dependemos de nuestras palabras ni de nuestro carisma. Vamos como embajadores del Rey de Reyes, respaldados por su poder, protegidos por su soberanía. El verbo id no es pasivo, es un impulso a salir de la zona cómoda. No es esperar a que otros vengan, es tomar la iniciativa. Tal vez no todos iremos a tierras lejanas, pero todos podemos ser testigos donde estamos: en el mercado, en la familia, con los vecinos, en un hospital. Donde haya una alma necesitada, allí hay un campo misionero. ¿Estás dispuesto a decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí? Hacer discípulos no es solo evangelizar, es acompañar, es caminar con otros,
es enseñar con paciencia, animar con ternura, corregir con amor. Así como Jesús caminó con sus discípulos, comió con ellos, lloró con ellos, les explicó las Escrituras y les mostró con su vida lo que enseñaba. Ser discípulo es un proceso y tú puedes ser parte de ese milagro en la vida de alguien. El bautismo mencionado por el Señor es más que un rito, es el testimonio visible de una transformación interna. Es declarar públicamente: he muerto al pecado y ahora vivo para Cristo. Guiar a alguien a ese momento es un privilegio sagrado, es presenciar el nuevo nacimiento. Y cada vez que alguien desciende a las aguas, el cielo se alegra, porque otro hijo ha regresado al Padre. Jesús también dijo que debemos enseñar todas las cosas que os he mandado. Eso nos recuerda que la palabra de Dios es el centro. No enseñamos ideas humanas, enseñamos la verdad eterna. No buscamos agradar al mundo, sino obedecer al Creador. Y esa enseñanza no se queda en la teoría. Transforma corazones, cambia familias, restaura lo que estaba roto, porque donde se predica la verdad, el Espíritu obra con poder. Pero quizás lo más consolador de este pasaje es la promesa final: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vamos solos. En cada conversación, en cada semilla sembrada, en cada acto de obediencia, Él está con nosotros. Cuando tengamos miedo, Él nos fortalecerá. Cuando no sepamos qué decir, su Espíritu nos dará palabras. Cuando sintamos que no hay fruto, Él estará obrando en lo invisible. La gran comisión no es una carga, es un privilegio. Es ser parte del plan redentor de Dios para la humanidad. Es vivir con propósito eterno. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás viendo tu día a día con ojos de misión? Tal vez Dios no te llame a cruzar océanos, pero sí a cruzar la calle. Tal vez no te pida predicar en púlpitos, pero sí consolar a un alma rota. Todo acto de obediencia cuenta. Todo gesto de amor lleva el aroma de Cristo. La iglesia primitiva lo entendió. En Hechos leemos cómo hombres y mujeres comunes, llenos del Espíritu Santo, llevaron el evangelio a ciudades, pueblos y naciones. Fueron perseguidos, pero no se detuvieron. Fueron rechazados, pero no se rindieron. Y por su fidelidad, tú y yo hoy conocemos el mensaje. Y esta comisión no ha terminado. Hasta que Cristo regrese, sigue vigente. Aún hay naciones que necesitan escuchar. Aún hay corazones esperando la buena noticia. La mies es mucha. ¿Estás dispuesto a ser un obrero en el campo del Señor? Vivamos con intencionalidad. Oremos por las naciones. Apoyemos la obra misionera. Compartamos el evangelio con pasión. Y sobre todo confiemos en que aquel que nos envía camina a nuestro lado. Gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es porque el Espíritu de Dios está despertando en ti algo profundo. El llamado a vivir con propósito, a compartir el evangelio, a caminar con otros como verdadero discípulo de Cristo. La gran comisión no es una tarea para mañana, es una invitación para hoy. Y comienza justo donde estás. ¿Estás dispuesto a decir: sí, Señor, aquí estoy? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu testimonio, orar por ti, caminar contigo en esta misión sagrada. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesita recordar que Jesús sigue enviando, sigue llamando y sigue caminando con nosotros. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para seguir recibiendo palabra que fortalece tu fe. Y recuerda, no estás solo. El que te llamó va contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga, te use y te llene de su poder para cumplir su propósito. Hasta pronto.